Mire, los presidentes, Rómulo Betancourt, excepción de Gómez, pero los presidentes no llegan al poder para robar, eso no es verdad, porque les importa la historia, su gestión. A Maduro, ¿qué puede interesarle que este escándalo, que como estoy mal y que me metan este escándalo encima por la situación económica? A eso me refiero. Pero estos hechos se producen cuando el gobierno lo detecta, planifica. Bueno, ¿cómo voy a hacer con esto? Y sale en una ofensiva que, bueno, a meter preso al todo el que tenga que ver con eso. Y tú ves que si por las redes nos guiamos, aquí no va a quedar, no se salva a nadie. Pero eso es parte de la puesta en escena del gobierno. Ahora, la oposición suele hacer lo que el gobierno piensa que va a hacer. Lo primero que empieza a acusarse unos con otros, los laboratorios, este ladrón, a meterse y a compararse. Pero luego aparecen estos señores, yo oí uno, Pérez Vivas y la causa R, pidiéndole la renuncia a Maduro. Bueno, ¿y por qué no le pediste la renuncia a Guaidó cuando los casos de este tipo? ¿Ves? Estás haciendo lo que se sabe, vas a hacer siempre. En vez de agarrar y decir, mira, vamos a luchar con la corrupción y proponer lo que sea, y el pueblo primero, sales a ping-pong, a jugar ping-pong, señor Frey. No, aquí el llamado debería ser a la dirigencia opositora, debería estar en estos momentos buscando todos los casos y tomar la palabra del presidente. Sí, bueno, presidente, nosotros lo acompañamos en esta persecución contra la corrupción, que es un flagelo que termina afectando a todos los venezolanos, y aquí están estos casos y activarlo al final, porque para eso es la oposición, para hacer contrapeso al gobierno. Así decir, bueno, aquí están esta cantidad de casos que no son de hace 6 ni 7 meses, sino que son históricos y que han tenido un costo para la nación y un costo para los venezolanos. Eso debería estar haciendo la oposición, porque al final cuando tú ves al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que le dice, bueno, sí, es que nosotros estamos persiguiendo, vamos sencillamente contra la corrupción mano dura, pero recuérdense que ustedes también tienen corruptos. Entonces al final te está inhibiendo. Entonces, ¿por qué te tiene que inhibir al final? Quien tenga que demostrar al final y presentar pruebas en defensa de que ha manejado fondos públicos tendrá que hacerlo, pero la oposición no puede sencillamente terminar ejecutando la agenda que le impone el gobierno, bien sea por la vía del miedo, del señalamiento o de las imposiciones. Al final tienes que hacer tu rol. Y el rol es por qué. La gente se está preguntando por qué la oposición está ahorita en este momento hablando de esos temas, hablando del tema de la corrupción que ha sido histórico al final y de los controles, para claro, porque también hay casos de corrupción dentro de la opositora. Entonces tienes que, bueno, ¿qué es lo que te está inhibiendo al final para desarrollar esos temas y conectarte con el país? Porque al final la corrupción, vuelvo y repito, la corrupción es el enriquecimiento de unos pocos a costillas del empobrecimiento de todo un país. Entonces tiene que atenderse, claramente debe atenderse. Señora Maricha. Bueno, pues sí, precisamente, bueno, y cuando, no, así como se dice que hay varias oposiciones, bueno, no creo que toda la oposición esté haciendo lo mismo. Hay un sector de la oposición que está actuando, creo que erradamente, de forma errónea, porque precisamente descalifica hasta lo que se está haciendo. Independientemente, como lo decía Frederick, que hay investigaciones pendientes y casos que han sido escándalos públicos de corrupción donde simplemente no sabemos cuál es el destino de eso. Se han hecho muchos señalamientos. Actualmente, la oposición debería más bien unificarse en decir, bueno, saludamos lo que está haciendo el gobierno, pero exigirle que los responsables aparezcan, todos los responsables tengan el nivel que tengan y la oportunidad de, bueno, vamos de verdad a hacer ese control que las instituciones no hacen y todo lo que, el seguimiento de todos esos casos de corrupción que las instituciones, por lo que ya hemos señalado anteriormente, porque este es un solo gobierno y todo está en manos el poder está en manos de un solo gobierno, bueno, entonces una oposición que haga los señalamientos precisos y parece que no, entonces a lo mejor por temores y a veces tú escuchas observaciones de dirigentes opositores que no deberían, por lo menos hablar de dinero, de temas de recursos, porque todavía no han rendido cuentas al país y aquí hay que ser transparente también en esos señalamientos. Todo aquel que haya manejado dineros del Estado venezolano, recursos del Estado venezolano, tiene que rendir cuentas y tiene que rendirle cuentas a los venezolanos. Ahora, todo esto incide en el país en su estado. Hoy los maestros tienen la toma de Caracas, el problema salarial, aquí todo el mundo anda pidiendo plata, y ocurre que esta situación es caldo de cultivo para la corrupción, las alcabalas. Las alcabalas no solo de los guardias nacionales que le quitan a los gochitos las verduras y se quedan con una parte. Las alcabalas que hay en toda la institucionalidad. Tú vas a los registros
y mire, yo compré este apartamento y te piden más de lo que... Vale, de Lo que te la costó mitad el del inmueble, lo que te apartamento. costó el inmueble. Tú para vas ti. a las alcaldías de gobierno y de oposición, como no tienen plata, quitándole a las empresas cifras astronómicas. Mire, usted tiene que, esta empresa que da 3 bolívares, usted tiene que darme 5 a mí. Porque, bueno, porque no hay plata. Todo el caldo de cultivo que hay en estas alcabalas inventadas de unos policías que para resolverse la noche te paran y no es una cosa planificada. Y tú no sabes. Claro, ahora se permite grabar y todo eso, pero hacen falta también medidas que impidan que todo el que quiera tener un negocio, que lo pueda hacer y el Estado se lo facilite, y no como ahora, que el que quiera hacer un negocio le quitan aquí, le quitan allá, ¡ah, caramba! ¿Cómo van a invertir si lo que es un saqueo la cosa? No, pero es que precisamente la corrupción está en todos los niveles y cada quien en su nivel. El tema de las alcabalas. Tú ves alcabalas aquí en Caracas, en municipios de oposición o en municipios en manos del oficialismo. Entonces, 2 funcionarios. Eso está prohibido por normativa. 2 funcionarios en una moto parados pidiendo papeles, no sé, haciendo qué, cuando tienen que ser autorizados, tienen que ser varios cuerpos de seguridad o por lo menos varios funcionarios y estar establecidas las alcabalas. Bueno, y de ahí podemos pasar a todo, a registros y notarías, podemos pasar a instituciones públicas. Bueno, hasta hace poco sacarse un pasaporte, me dijeron, por cierto, que la página del pasaporte, y yo me lo saqué hace unos meses sin ningún problema, pero para sacarse un pasaporte tenías que pagar un gestor para poderlo hacer. Entonces el problema no es el ciudadano que corrompe a un funcionario, sino que el Estado está corrompido y no podemos justificar lo que tú señalabas, los bajos salarios, porque los salarios son de hambre, sino el contraste de lo que hemos visto hasta ahora y de las necesidades de los empleados públicos, de los jubilados y pensionados, de los educadores y todo lo demás. Eso no puede ser una justificación para que entonces la corrupción campee en todos los niveles. Fíjate, hay un elemento, Kiko, Ajá. que al final la gente, Mariche plantea, dice, bueno, pero es que sí, ¿cómo es posible? Lo decía Luis Vicente León la semana pasada, que el gobierno tiene los recursos, pero ¿por qué no se mete en el tema de los aumentos del sueldo al final? ¿Ves? Porque al final, bueno, tienes miedo porque se te desequilibra la economía al final, ¿no? Pero si tú tienes la gente preguntándose, ¿cómo es posible que yo esté reivindicándome por 3 o 4 dólares cuando se perdieron 3.000 millones de un lado y 3.000 millones del otro? Porque también hay 3.000 millones de dólares que están congelados por allí, que nadie sabe dónde están. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Entonces tú le estás pidiendo a la gente, a la mayoría de los venezolanos, que traguen grueso, que pasen trabajo, mientras, bueno, tienes un estado de paz que se pierden los reales por los 2 lados. Entonces ahí la gente tiene que decir, bueno... Mira, y hay un tema, tú sabes que a mí se me venció la cédula. Yo la tengo vencida. Ahora resulta, para sacar la cédula, hay que buscar la partida de nacimiento de tu papá, de tu abuela, La del médico, Papá la del Transilvania. partero, Sí, la del te- partero. Te toqué Sí. para Transilvania. Pero mi papá me asentó en el Táchira. O sea, la última vez que yo vi la partida de nacimiento se me olvidó. Pero Ahora- mira, del Táchira para acá o del Táchira para allá. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Dónde te Entonces ahora presentaron? no sé, digo, ay, ¿cómo hago para sacar la partida de nacimiento? Yo no sé ni dónde nací. ¡Qué horror! En vez de facilitar a la gente, Pero además hay la un- burocracia hay- te enreda. El derecho a la identidad, ¿Y que cómo es un hago? derecho humano. Y si dice que yo soy colombiano. Bueno, yo tengo la cédula vencida también. Ay, Dios mío, ya regresamos.